contemplar. Por estos días escuchaba una enseñanza del Señor y allí nos hacía una pregunta acerca de qué contemplamos nosotros a diario. Pero a la vez el Señor nos guiaba a no quedarnos solamente viendo o contemplando lo físico, lo que nuestros ojos naturales ven o perciben, los cielos, la tierra, todo lo que hay en ella, sino que nos guiaba a contemplar desde una mayor profundidad. Y mientras iba escuchando, el Señor colocó inquietud en mi corazón de adentrarme un poco más en esa expresión de contemplar. Fui a dos fuentes, fui al diccionario, pero también fui a la palabra. Y en el diccionario encontré que hablar de contemplar es igual que hablar de mirar, observar, ver, apreciar. Pero esto no se quedaba solamente allí, porque también me encontré con que contemplar es meditar, reflexionar, imaginar, examinar. De manera que podemos quedarnos solo contemplando lo natural, pero también podemos ir más allá para contemplar desde el espíritu, desde una perspectiva o una visión totalmente diferente a cómo ve todo el mundo o a cómo simplemente pueden ver o percibir nuestros ojos naturales. Así que cada uno de nosotros decide hasta dónde percibir. Si lo hacemos solamente con nuestros ojos naturales y lo dejamos todo allí, o si preferimos percibir desde esa profundidad basada en un diálogo interno con Dios. ¿Hasta dónde quieres tú llegar? Así que conociendo el verdadero o completo significado de contemplar, vamos a la palabra, vamos a la segunda fuente y la principal. A ver qué nos tiene el Señor en el Salmo 63 del versículo 1 al 8. En un momento de dificultad de David, donde él comienza diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios. Primero lo coloca él en el lugar correcto. De todo corazón te busco, decía David. Nuestro corazón, el corazón espiritual, es nuestra mente, que es donde nacen todos los pensamientos, como nos ha dicho el Señor en repetidas oportunidades. Así que dice, de todo corazón te busco, o sea, con mi mente te busco, con mi mente puesta en ti, con una mente o un corazón dispuesto para Dios. Sigue diciendo, mi alma tiene sed de ti. David expresa el deseo, la necesidad de Dios, de escucharlo, de escuchar su consejo, de recibir su voz en su ser interior. Todo mi cuerpo, dice David, te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Así que aquí podemos ver dos pasos importantes. Número 1, colocar a Dios en el lugar que es. Y número 2, rendir nuestro yo, rendir nuestro ser. Él rindió su corazón, David rindió su alma, David rindió su cuerpo, reconoció la necesidad que tenía de Dios en ese momento, reconoció el estado en el que se sentía cuando se representó a sí mismo como una tierra seca y agotada. Era claro que se refería a él, porque la tierra no se agota, somos nosotros los seres humanos, es nuestra humanidad la que se agota, la que se cansa, la que a raíz de tanto afán, desasosiego, abatimiento por causa de tantos compromisos, de dificultades, de responsabilidades. Es por ello que podemos llegar a sentirnos agotados, debilitarnos al extremo de tal manera que podemos evidenciar esa resequedad que expresaba el salmista en este parte de la palabra, esa resequedad que se siente en nuestro ser interior, esa necesidad de Dios. Y lo tercero que vamos a ver es en la medida que empezó David a hablar con Dios, vemos cómo empieza a ser transformada su manera de pensar y por ende su manera de orar, o sea, su manera de hablar, donde continúa diciendo, te he visto en tu santuario y he contemplado. Recordemos la palabra que estamos estudiando hoy, que es contemplar. Y dice aquí David, he contemplado tu poder y tu gloria. ¿Él estaba en un momento de gloria? No. Él estaba en un momento donde el poder de Dios estaba resplandeciendo y se estaba manifestando en todo su poder, en todo su furor. No. Pero David lo estaba viendo de esa manera.
Él decidió dejar atrás, cuando rindió todo lo que él era Dios, la situación, lo que podría estar pasando en ese momento. Cuando él dejó eso atrás, él dejó de contemplar la circunstancia. Él dejó de contemplar lo que estaba sintiendo en su corazón. Él dejó de contemplar lo que estaba sintiendo en su cuerpo, en lo que fuera que estaba sintiendo en este momento. Él lo dejó atrás. Él quitó su mirada de allí y empezó a colocar la mirada en Dios. Empezó a contemplar desde el espíritu, desde eso que él no veía, pero que tanto necesitaba en ese momento. Empezó a ver las cosas que aún no eran como si lo fueran. Empezó a haber hecho lo que él necesitaba ver, lo que él necesitaba recibir, sentir, evidenciar. Y es allí donde dice: y he contemplado tu poder y tu gloria, tu amor inagotable. Es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo, te alabaré mientras viva, y te levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado, dice David, recostado me quedo despierto. Pero él no perdía el tiempo pensando en el problema. Él expresaba aquí que él no se iba a quedar recostado solamente pensando en que mañana iba a amanecer peor y que la situación iba a empeorar. Él dice: recostado me quedo despierto, pensando y meditando. Recordemos que ese es uno de los sinónimos o uno de los significados de la palabra contemplar: meditar, examinar, pensar. Entonces dice que se queda pensando y meditando en ti toda la noche, no en el problema, no en eso que representaba en ese momento resequedad en su corazón o en su ser, en su cuerpo. Él se quedaba pensando en lo que Dios es, en lo que Dios podría hacer ahí, en lo que le estaba pasando. Y sigue diciendo: como eres mi ayudador. O sea, él está presentando el problema al Señor y está diciendo: es que como tú eres el único que me puedes ayudar, es que pienso en ti, medito en ti, contemplo tu poder, contemplo tu gloria, porque es que yo tengo claridad que tú eres mi único ayudador. Eres el único que me puedes ayudar a salir de esta situación. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Aferrarse es tomarse, es no dejarse soltar, es no apartarse, es con forcejeo, con fuerza, con lucha, con guerra. Quedarse ahí en algo donde no es fácil quedarse allí, pero se queda. Donde no es sencillo, pero decide esforzarse. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. ¿Es esta tu actitud? ¿Será esta la actitud que cada uno de nosotros estamos teniendo en esos momentos de resequedad en nuestro ser interior? ¿Qué nos quedamos nosotros contemplando? ¿Qué es lo que contemplamos a diario? El Salmo 46:10, el Señor nos dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Quédense quietos. Ese es ese quedarse quietos que Dios ilustra en su palabra. Porque Él dice: quédense quietos, pero tengan claridad de que yo soy su Dios. Quédense quietos, dejen de esforzarse, dejen de hacerlo todo en sus fuerzas. Déjenme a mí trabajar, déjenme a mí obrar. Debe activarse en nosotros esa familiaridad, como cuando hemos pasado varias etapas de nuestra vida y en cierto momento o en cierto lugar nos encontramos con alguien, y cuando vemos esa cara, a nuestra mente viene ese pensamiento de que yo a esta persona la conozco, a esta persona la he visto en algún lugar, y empiezo a meditar, a recordar, y me esfuerzo tanto porque quiero llegar a la profundidad de ese recuerdo. Quiero llegar a recordar de dónde es que yo conozco ese alguien. O sea, contemplo mi pasado para que al contemplar mi pasado llegue a mi mente de dónde fue que yo conocí a esta persona. Y es esta misma retrospección que debería haber o activarse en nosotros cada vez que recibimos la verdad.
para llegar a la profundidad, a donde Dios quiere que llegue nuestro conocimiento, a donde Dios quiere que llegue mi recuerdo, a donde Dios quiere que yo llegue para activar esos tesoros, para que se active la manifestación que conlleva a esa verdad, que imparte o que procede de la revelación y activación de la palabra recibida como esta que hoy estamos recibiendo. Que el Espíritu de Dios venga sobre ti a traer reposo, así como pasó en David, y así como quiere que suceda en ti y en mí. Así como Dios quiere cambiar tu mentalidad, tus pensamientos en las dificultades para que tu manera de hablar cambie y por ende el resultado. Para que no te quedes ahí detenido o detenida, estancado o estancada, sino que puedas avanzar. Para que puedas hacerte fuerte en medio de esa situación. Para que como David empieces a deleitarte, empieces a contemplar el poder y la gloria de Dios en cada una de tus adversidades. Dios te bendiga.